Hola, buenos días. Hoy vamos a comparar las tres eléctricas españolas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, para ver en qué se diferencian, porque creo que este tipo de vídeos comparativos ayudan mucho mejor, ayudan muy bien a complementar los que hago sobre cada empresa y así las conocemos todas mucho mejor. Red Eléctrica también es una empresa eléctrica, claro, pero es otro tipo de empresa. Red Eléctrica se dedica al transporte de electricidad, que son estos cables grandes que vemos cuando vemos por las autopistas, que son lo que podríamos llamar las autopistas de la electricidad. Y entonces Iberdrola, Endesa y Naturgy se dedican a las otras tres fases del negocio de la electricidad, que son la generación, la distribución y la comercialización. Para compararles vamos a partir de los resultados que tuvieron cada una de ellas en 2020, que fueron muy diferentes, y entonces vemos a qué se deben esas diferencias y qué planes tienen cada una de ellas basándonos en lo que sucedió en 2020 y el motivo de esas diferencias entre unas y otras. En 2020 esto es lo que han hecho el beneficio por acción de las tres empresas. El de Iberdrola subió el 4%, el de Endesa subió el 37% y el de Naturgy cayó el 37%. Como veis, son comportamientos muy diferentes para estar en el mismo sector. El sector eléctrico, pues lógicamente ha sido de los menos afectados por el parón de 2020. Y parece que a Iberdrola, que tiene los resultados más normales, con esa subida del 4%, no le afectó el parón, pero sí le afectó y de dos formas. La primera es que hubo menos actividad económica y menos consumo de electricidad y gas, y esto Iberdrola notó algo. Y la segunda es que la mayoría de las divisas se devaluaron respecto al euro. Y esto perjudicó a Iberdrola, porque todo el negocio que tiene en pesos, reales brasileños, libras, tal, pues al pasarlo a euros supuso una pequeña caída. Pero estas dos cosas las compensó vendiendo la participación que le quedaba en Gamesa, y gracias a eso su beneficio subió el 4%. Si no tenemos en cuenta la venta de la participación en Gamesa, el resultado de Iberdrola habría caído un 10%, más o menos. Y ese 10% es el efecto de las dos cosas que hemos visto antes. El menor consumo de electricidad y gas por el parón y la caída de la mayoría de las divisas respecto al euro. En el caso de Endesa, las divisas no le han afectado nada, porque todo su negocio está en euros, en España y Portugal. Y entonces su beneficio ha subido mucho, ese 37%, por un efecto que podemos llamar extraordinario o no habitual, que es este. Si recordáis el vídeo que hice en la Junta de Accionistas de Endesa de 2019, que lo dejo por aquí, pues os comentaba que fue una junta muy movida, y lo podéis ver en las imágenes, porque había un desacuerdo importante entre Endesa y sus empleados respecto al pago de la electricidad. Los empleados de las eléctricas suelen cobrar una parte de su salario en especie, y este pago se mantiene cuando se jubilan. Por eso se suele decir que a los empleados de las eléctricas la electricidad les sale gratis. Y realmente no es que les salga gratis, sino que parte de su negocio, en vez de ser en dinero, se les paga de esta forma. Es como si los empleados de Eurofoods cobrasen parte de su salario en X kilos de pasta o de arroz y los de Inditex cobrasen su salario pues en X prendas de ropa al año, por ejemplo. En la mayoría de los sectores no se hace una cosa como esta, pero en el sector eléctrico ha sido algo tradicional desde hace mucho tiempo. Y Endesa, en 2019, en esa junta que os comento, pues estaba de acuerdo en que esto siguiese siendo así. El desacuerdo estaba en las condiciones. Porque claro, lógicamente, los empleados no pueden gastar toda la electricidad que quieran, sino que hay unos límites. Y la discusión estaba en si el límite se ponía aquí o se ponía más abajo. Al final, en 2020, los tribunales le dieron la razón a Endesa, que el límite se tenía que poner un poco más abajo, y lo que ha sucedido es que Endesa ha recuperado parte de la provisión que tenía hecha para pagar la electricidad a sus empleados en los próximos años, en las próximas décadas. Es decir, Endesa tenía provisionado un dinero, vamos a poner esto, para pagar esa electricidad a sus empleados en los próximos años con las condiciones antiguas. Y ahora, con las condiciones nuevas, pues la provisión necesaria es esta, con lo cual esta diferencia es lo que ha recuperado y ha llevado al beneficio de 2020. Podríamos pensar que esto es un beneficio extraordinario, y en parte sí que es así. Lo que pasa es que también se puede considerar como parte del gasto normal y corriente que hace Endesa todos los años en el sueldo de sus empleados. Ahora, al cambiarse las condiciones futuras, pues en vez de reflejarse esto poco a poco cada año, se ha reflejado de golpe en un solo año. Se podría haber hecho de las dos formas, o se podría hacer de las dos formas, pero creo que haciéndolo de golpe en un año queda todo más claro. Si no fuera por este efecto, Endesa habría ganado prácticamente lo mismo que en 2019. Porque sí que le ha afectado un poco el parón en el sentido de que ha habido menos actividad, menos consumo de electricidad y gas, igual que en el caso de Iberdrola, pero eso lo ha compensado con la reducción de costes que ha hecho. Y como solo tiene negocio en euros, las divisas no le han perjudicado. Es decir, la diferencia principal entre Iberdrola y Endesa es que Iberdrola está más diversificada porque está en muchos más países y en mucho más divisas. Y Endesa está solo en euros, en España y Portugal. Y realmente Iberdrola, si no fuese por las divisas, también habría tenido un beneficio muy parecido al de 2009. Porque le habría pasado lo mismo que a Endesa, que la menor actividad la ha compensado con la reducción de costes. Lo que pasa es que a Endesa, además de eso, le han perjudicado las divisas. Así que tener exposición solo al euro
En 2020 ha beneficiado a Endesa, pero pensando a largo plazo creo que es mejor la situación de Iberdrola porque está más diversificada, aunque en 2020 las divisas le hayan perjudicado algo. Y la que peor lo ha hecho de las tres es Naturgy, que le ha caído el beneficio por acción un 37%. Y esto se ha debido a 3 motivos. El primero es la caída de la actividad, igual que Iberdrola y Endesa, en esto no hay mucha diferencia. La segunda es la caída de los precios del gas. Como os he comentado antes, Iberdrola y Endesa también tienen negocio de gas, pero el de Naturgy es distinto. Y es distinto porque es mucho mayor en el tamaño, o sea, en proporción al tamaño de la empresa que el de Endesa e Iberdrola, y además porque le influye mucho que el precio del gas suba o que baje. Por ejemplo, en este primer trimestre de 2021 el precio del gas ha subido y por eso los beneficios de Naturgy son los que más han subido. Así que la mayor dependencia del precio del gas de Naturgy es una diferencia muy importante respecto a Iberdrola y Endesa, y en general es una desventaja. En 2020 le perjudicó, en el primer trimestre de 2021 le ha beneficiado, pero en general para el tipo de empresa que es una desventaja. Y el tercer motivo es la depreciación de las divisas latinoamericanas. Iberdrola también tiene divisas y también tiene divisas latinoamericanas, como os he dicho antes, como el real brasileño y el peso mexicano. Pero lo que pasa es que Naturgy tiene un peso de las divisas latinoamericanas en el total de su empresa que es mucho mayor al de Iberdrola, y además no tiene negocio, esto lo está intentando cambiar, pero ahora mismo no tiene negocio en otras divisas más fuertes como el dólar o la libra. Así que resumiendo, Endesa es la que está menos diversificada y tiene su negocio solo en euros. Iberdrola es la más equilibrada y es la que tiene ya la estructura típica de una gran multinacional. Y Naturgy tiene un diseño y una estructura de sus negocios que le podría dar o le puede dar más crecimiento cuando toda la economía mundial vaya muy bien, pero que le da más volatilidad cuando toda la economía mundial no va tan bien. Pensando en el futuro, ¿van a hacer algo estas 3 empresas para cambiar el tipo de empresa que son? Pues si Iberdrola no va a hacer realmente nada por cambiar el tipo de empresa, porque ya tiene un tipo de empresa que es muy bueno, de gran multinacional y muy diversificada en todo el mundo. Entonces lo que va a hacer es seguir haciendo lo mismo para crecer más. Como os comenté en el vídeo que hice sobre su plan estratégico, que os dejo por aquí. Endesa sí va a hacer algo por cambiar el tipo de empresa que es. Como es filial de Enel, pues no puede crecer en otros países que no sean España y Portugal. Entonces lo que va a hacer es bajar un poco su payout del 100% de los últimos años al 70% para invertir más dinero en España y Portugal y crecer más en España y Portugal. Y entonces con esto va a conseguir pasar a ser una empresa de mayor crecimiento de lo que lo ha sido en los últimos años. Sobre el plan estratégico de Endesa para los próximos años hice un vídeo que os lo dejo por aquí. Y Naturgy es la que más quiere cambiar de las 3 para compensar esas 2 desventajas que os he comentado, su excesiva dependencia tanto del precio del gas como de las divisas latinoamericanas. Y ya lleva unos trimestres tomando medidas para hacer estos cambios. Un paso importante para esta transformación fue la venta de la filial de Chile, de la que hice un vídeo que os dejo por aquí. Y dentro de pocas semanas ya, se supone, Naturgy va a presentar su plan estratégico para los próximos años, que se ha retrasado un poco por la OPA de IFM, a la que por supuesto yo recomiendo no acudir porque creo que el precio que ofrece es muy bajo porque Naturgy vale mucho más. En cuanto Naturgy presente este plan estratégico haré un vídeo, y es casi seguro que este plan va a ir en la línea de convertirse en una empresa más estable y con un crecimiento más sostenido. ¿Cuál es la mejor de las 3? Iberdrola, la que está más diversificada y la que ya tiene una estructura más definida y como mejor hecha, digamos, más tipo multinacional a nivel mundial. Pero eso no quiere decir que sea la que más vaya a crecer en lo que a nosotros nos queda de vida. Entonces yo lo que recomiendo es diversificar entre las 3. Las 3 son muy buenas empresas y creo que son muy buenas empresas para largo plazo. Tiene sus diferencias, sus desventajas y sus desventajas, pero las 3 son atractivas. Los precios de compra, que recomiendo comprarlas en este momento, pues como siempre los tenéis actualizados constantemente en el foro. Y sus datos históricos los tenéis en la base de datos que tengo en la web. Y el enlace a la base de datos está en la descripción de este vídeo, igual que en la descripción de todos los vídeos. Y yo me despido ya hasta el próximo vídeo y nos seguimos viendo en el foro de invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram.